Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes. Año tras año, el final de la primavera nos trae una dinámica perversa que se repite a lo largo y ancho de nuestra ciudad sin saber de antemano en qué barrios va a caer el gordo. Estamos hablando, y los que lo conocen bien la educación pública ya saben a qué me refiero, de la supresión de líneas en colegios públicos. Centros de formación profesional, institutos y, sobre todo, colegios públicos que ven cómo determinados responsables políticos, muy alejados de la realidad que se vive en las aulas, toman la decisión de eliminar una clase, normalmente de infantil. Pero no se trata únicamente de esa clase, ni de los 15 o 20 niños y niñas afectados. A pesar de que esto ya sería un motivo más que suficiente para replantearse esta medida, estas decisiones condenan el futuro de los centros educativos. Cuando a un colegio de línea 2, por poner un ejemplo, le quitas una aula de infantil, no solo eliminas esa clase, sino que de cara al curso siguiente son 2 aulas, y así año tras año. Y eso supone que en menos de 10 años el colegio ha perdido la mitad del alumnado que tenía. Y un centro así es mucho más susceptible de ser cerrado definitivamente, como ocurrió, por ejemplo, con el IES Pérez Galdós. ¿Se acuerda, verdad, señor Zapata? Las políticas de la Comunidad de Madrid en materia de educación son un compendio de agresiones que pretenden desprestigiar la educación pública en beneficio de la educación privada y concertada. Vaya por delante nuestro respeto a cualquier modelo educativo que se desarrolle dentro de la legalidad y del marco constitucional, pero desde luego los socialistas estaremos siempre enfrente de aquellos que pretendan desmantelar el sistema educativo público, pilar sobre el que ha de sustentarse nuestro futuro como sociedad. Porque ¿qué futuro les espera a los niños y niñas del barrio de Caño Roto, en Latina? El CEIP República de Uruguay es uno de los centros tristemente agraciado en la Lotería Regional de Recortes. Pero no todo ha sido mala suerte en este centro. Afortunadamente cuentan con unas madres y padres comprometidos con el colegio de sus hijos e hijas y cuyo ejemplo de lucha les impide acompañarnos hoy en este pleno. A estas horas se encuentran, un día más, en la puerta del Centro de Atención a la Escolarización, donde llevan ya muchos días informando a otras madres y padres para convencerles de que escolaricen a sus pequeños en el República de Uruguay, ya que existe el compromiso del consejero, el reprobado señor Van Grieken, de que si alcanzan un número de niños y niñas, finalmente no cerrarán esta línea. Vaya desde aquí nuestro aplauso y nuestro abrazo solidario a estas madres y padres. Nuestro grupo considera que el futuro de los colegios públicos en esta ciudad no puede depender del sesgo ideológico de ningún responsable político, como tampoco de la capacidad de movilización de las madres y padres, por admirable que pueda parecernos. Por eso presentamos hoy esta iniciativa, para garantizar que la escuela pública y quienes forman parte de ella puedan dedicar todos sus recursos a ofrecer al alumnado una educación de calidad, sin tener que centrar sus esfuerzos en garantizar que al año siguiente abrirán sus puertas. Porque como República de Uruguay hay muchos colegios, el Prado Longo en Usera, el Isaac Peral de Carabanchel, el Breogán de Fuencarral, el Leopoldo Alas de Ciudad Lineal, etcétera, etcétera. Cada uno con sus luchas. Unas se ganarán y se impedirá el cierre. Y otros muchos, como en años anteriores ocurrió, por ejemplo, con el Virgen del Cerro en Puente de Vallecas, perderán clases por el camino. Lo que es seguro, desgraciadamente, es que al iniciarse el nuevo curso, allá por el mes de septiembre, estaremos aún peor de cómo estamos acabando el curso actual. El Ayuntamiento de Madrid no puede permanecer impasible y mirar hacia otro lado mientras la Comunidad de Madrid deshace el sistema educativo que nos hace ciudadanos iguales, con independencia de nuestro origen o de la capacidad adquisitiva de cada familia. El Ayuntamiento de Madrid debe alzar la voz para defender el derecho de los niños y niñas de esta ciudad a estudiar en el colegio de su barrio, en unas condiciones dignas y sin ver hipotecado su futuro en función de que sus padres hayan optado por un centro público o por un centro privado. Es cierto, bastante tenemos como ayuntamiento con resolver las competencias que nos atañen, pero a la vez adquirimos la obligación de impedir que determinadas decisiones políticas, sesgadas e irracionales, profundicen las diferencias sociales en esta ciudad ya de por sí partida. Y cerrar aulas es segregar, es dividir, es diferenciar, es, como les decía, perpetuar un modelo educativo de primera y otro de segunda. Es, a fin de cuentas, el germen de esa desigualdad que afirmarán querer combatir cuando ya tenga difícil solución. En definitiva, y termino, señora alcaldesa, señoras y señores concejales, más allá de la evidente injusticia para con decenas de familias madrileñas, cerrar líneas es una condena para toda la ciudad y el futuro que representan sus niños y niñas. Por eso,
Les pedimos que no sean cómplices de esta tropelía, ni por acción ni por omisión. En esto sí que no podemos ponernos de perfil. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señora alcaldesa. Sabe, señor Boto, que el buen concepto es mutuo y yo por eso la verdad es que he lamentado el momento en el que le ha tocado a usted tener que defender una posición política tan complicada. Entre otras cosas porque, miren, aquí hace una semana compartíamos espacio con los jóvenes y adolescentes y yo, escuchando al señor Chacón, de verdad escuchaba un discurso cercano a las necesidades de nuestros niños y adolescentes, un discurso que no se parece en nada a lo que ustedes defienden con la realidad de sus hechos en la Comunidad de Madrid. Y es que hemos hablado, y queremos insistir, que desde luego es un caso concreto en el República de Uruguay, pero no es un caso único en nuestra ciudad. Hay decenas de centros que actualmente no saben si el curso próximo van a tener las líneas con las que contaban hasta la fecha. Y eso es así, y nosotros estamos convencidos de que afortunadamente esta lucha se va a ganar gracias a la presión de las madres y padres. Pero también les tenemos que decir que, desgraciadamente, no todos los centros pueden contar con familias tan comprometidas, entre otras cosas porque, además de luchar por la educación de sus hijos, tienen que llevar un sueldo a su casa que permita que también tengan algo con lo que cenar cada noche. Y es que, señores del Partido Popular, no solo estamos hablando de la eliminación de aulas. ¿Saben ustedes que, según todos los informes y los estudios de las organizaciones educativas, actualmente no solo no es necesario cerrar aulas, sino que es necesario abrirlas? Es necesario evitar el hacinamiento de niños y de niñas en centros como, por ejemplo, en el Ensanche de Vallecas o en Valdebebas. ¿No les suena a ustedes el Twitter cada vez que las madres y padres de esos centros les recuerdan las condiciones en las que están estudiando esos niños y niñas? Porque a nosotros sí, pero no solo nos suena el Twitter, sino nos suena la conciencia. A lo mejor el problema está ahí. Ya que nos quiere poner el carné de demagogos, pues hágalo usted bien. Y desde luego, aquí nos van a tener enfrente, siempre y cuando sea necesario, para defender los derechos de estos niños y niñas. ¿De verdad ustedes consideran que puede haber una apuesta por el futuro de esta ciudad cuando estamos cargándonos, como administración, no porque nosotros precisamente seamos corresponsables, el futuro educativo de estos centros? Desgraciadamente están fomentando ese modelo en el que tiene una buena educación aquel que puede permitírselo. ¿Por qué? Porque están detrayendo fondos de la pública para dársela a la concertada y la privada. Y eso no solo es una temeridad, sino que desde luego es un hecho cuasi delictivo. Y por parte, por lo menos éticamente se lo aseguro. Y desde luego insistimos en esta idea. Ustedes parece que tienen que defender lo indefendible. Posición complicada, pero sería mucho más sencillo seguramente si eligieran esa opción escuchando a las madres y padres que llevan tanto tiempo defendiendo la educación de sus hijos e hijas. Muchas gracias.